programas por una vez a la semana, y cuando se avance lo que les voy a comentar. Él dejó la política, realmente partidista, y es profesor universitario, siempre fue y tiene un conocimiento muy bueno de lo que es la elección en Estados Unidos. La parte que nosotros vemos, es la parte de las candidaturas, etcétera, pero él maneja muy bien el tema de todos los colegios electorales, quiénes pueden ser, quién no. Entonces la semana pasada lo invité, él estaba sin trabajo. ¿Dónde estaría? En socioempleo. Estaba en socioempleo. Entonces le hemos traído para darle un cachuelito. Es un centro de recuperación laboral, para que usted nuevamente se incluya. Y no puedo decir más porque después ya lo retan a mi vecino. Antes de comenzar la señor. Primero que me saluda la Miss Odil, que eso es lo más grande que hay, mi rectora en la escuela, bravísima, pero lo más lindo que hay, la Miss Odil, la mamá de él. A ver, diga a don Daniel, por favor. Sí, señor. Esta entrevista está siendo retransmitida por OnePlus TV, www.OnePlus TV, canal 14 de CNT, canal 14 de streaming, canal 14 y 514 de Claro, y todos los streamings. Las mejores entrevistas las puede ver a las 22:30 en OnePlus TV. Listo, señor director, disponga usted. Muy bien, vamos a arrancar esta entrevista, Guido, mientras aquí se comparten los secretos del café. Primo y Ramiro. Están que se huelen. Sí, ahí está. Sí. Muy bien. Okay. Ya vamos a mandar unos cafecitos. A ver, Guido. Ayer se elige un candidato, el que faltaba, para la presidencia, al gobernador de Minnesota, estado que conozco porque ahí está la Clínica Mayo, me ha tocado estar algunas veces con mis hijas allí, y es un estado muy conservador del norte de los Estados Unidos. Pero, ¿qué viene? ¿Qué esperamos con la Convención Demócrata? Explícale un poquito, y esta es mi única pregunta para que todos mis compañeros pregunten a la vez, y hacerlo dinámico esto, por favor. Bueno, primero se escoge, no se elige, porque es potestad de Kamala Harris escoger su candidato, que debe de ser refrendado en la convención. La Convención Demócrata es la segunda semana de agosto en Chicago. Había el temor, digamos, o la preocupación de que se convierta en una convención abierta, en que varios candidatos estén peleando por ser nominados una vez que salió Joe Biden de la candidatura. Y la última vez que pasó eso fue justamente en Chicago en 1968, y quemaron la ciudad. Hubo, por ejemplo, la delegación de Luisiana fue sacada a palos, literalmente, y reemplazada para conseguir los votos para el candidato. Ahí, ¿no? Sí. Fue un desastre para el partido, y eso le costó después, en la elección, que siempre es el primer martes de noviembre, este año toca el 5 de noviembre, le costó al partido demócrata la elección, porque habiendo salido de una convención tan problemática, pues ¿quién va a votar por alguien que no puede manejar ni lo suyo a lo interno? ¿Cómo van a manejar el país? Entonces se la pusieron fácil a los republicanos. Esta vez la transición de Joe Biden a Kamala Harris la hicieron ya más técnicamente, una trampa técnica moderna. Hicieron la nominación de los delegados de los colegios electorales vía Zoom previo. Entonces ella llega a la convención ya con la nominación adentro. Entonces va a ser una convención muy favorable a ellos. Entonces tiene varios golpes de efectos positivos la campaña de Kamala Harris. En la nominación de ella, ahora, cuando ella elige al gobernador de Minnesota como su acompañante de fórmula, desconocido nacionalmente. Hace 2 semanas nadie sabía quién era. 72% de los electores no lo conocen, no lo han escuchado nunca en Estados Unidos. Entonces, escoger un desconocido, hombre de un estado muy tradicional americano como Minnesota, muy industrial, fue sargento, fue profesor de escuela, coach de fútbol fue americano, entrenador del equipo de fútbol de su escuelita, de la escuela donde trabajaba, sacó a su equipo campeón estatal. Entonces le mete mucho dinamismo, mucha alegría. Y tiene carisma. Lo vi. Mucha carisma. Y el Partido Demócrata ha cogido el espacio con esta nominación, con este proceso de Kamala a asumir la nominación. Ha cogido
un proceso divertido, alegre, Fresco. de esperanza, fresco, mientras que el Partido Republicano pasa quejándose de todo. Esto está mal, esto está... Entonces tenemos una elección entre un Partido Demócrata de esperanza, que me trae a colación cuando corrió la primera vez Obama, que era hope, Sí, sí, esperanza, 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 versus un partido republicano que está en contra de todo. Ahora, el país está absolutamente polarizado en lo político. Totalmente. Y el voto en Estados Unidos es facultativo. La gente tiene que querer salir a votar en un martes, tomarse el martes para ir a votar. Entonces, quien saca más a su base a votar es quien gana. Guido, justo ahí, y perdón la interrupción, quería traer a colación esto. En base a lo que tú estás diciendo, de que está polarizado el país, está dividido, partido en dos, en los estados que más o menos tenemos ya un cierto olfato que está definido y que tradicionalmente ha votado como ha votado, tendríamos que para ganar la elección necesitas 270 votos electorales, de los cuales 226 habrían hoy para Harris y 219 para Trump, más o menos, sin contar los estados péndulo que le llaman, ¿no? Son estados que van variando de acuerdo a la votación y a las circunstancias. Entre esos estados péndulos están Pensilvania, Michigan, Georgia, Arizona, Wisconsin y Nevada, en sus diferentes proporciones. Nuevo México muy, muy pequeño. Pensilvania se convierte en un estado clave y de allí es que vemos que los dos candidatos vienen visitando. Pensé, Mauricio, discúlpame, que el que iba a ser nominado era el gobernador de Pensilvania. Yo también pensé. Al lugar de lo que tú dices. Yo también pensé. Sí. Porque Minnesota, tú lo definiste como conservador, viene votando demócrata. Mira. Minnesota, ¿no? Ya. Por eso el gobernador es demócrata. Mi pregunta es, con Tim Walz, que era un desconocido hace 2 semanas fuera de su estado de Minnesota, ¿cuál crees que fue la lectura de la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata? Porque si vemos, Minnesota no era pues un estado que puede ser decidor, pero sin embargo vemos que busca algo, y precisamente al no ponerlo a Shapiro, ¿cuál fue la lectura según tu criterio? Bueno, quien presentó a Kamala en este rally en Pensilvania, la presentación de Tim Walz fue en Pensilvania. Sí, señor, lo vi. Y quien las presentó fue John Shapiro. Ya, Entonces, voy a tu casa, ganas dos. el mensaje que le manda, digamos, Kamala a Pensilvania. Interesante, ¿no? Voy a tu casa y no en cualquier parte de Pensilvania. En la Universidad de Temple, que queda en el sur de Filadelfia, que es un barrio, una zona absolutamente afroamericana. Afro total, porque Pensilvania es puro afro. Sobre todo el sur de Filadelfia. Y la Universidad de Temple queda en la mitad del sur de Filadelfia, una zona absolutamente afroamericana en cuanto a su población de ahí. Entonces, John Shapiro los presenta. Entonces, lo que dicen es, en cuanto a los demócratas, no perdemos a Shapiro. Tenemos a Shapiro Trato de endosar en Pensilvania. Uh-huh. Entonces, gano esos dos. Ya no tiene que estar recorriendo conmigo todo el país. Quien recorre conmigo todo el país es este Walz, que es un viejo simpático que le cae bien a todo el mundo. Tiene tu edad, por si acaso. Tiene tu edad, por si acaso. Bastante más que algunos de los presentes aquí, y eso es decir bastante. Es increíble, tiene 60 años Tim Walz, ahí donde lo ves. 60 años. Tiene 6 Tú meses. eres mayor, y mira. 6 meses igual te más ves que mayor, ¿no? Pero tiene 6 meses más que Kamala. Pero Toma de café. todos modos lo que están explicando, lo que están endilgándole o sea, son el ticket joven al lado de Trump. correcto. Y habla muy bien. Fue profesor toda su vida. Un profesor tiene cátedra y siempre está discutiendo con los chicos ahí. Tiene cancha, eso. Entonces, ellos lo que dicen es: no pierdo Pensilvania, sino que tengo a John Shapiro full time en Pensilvania, no lo tengo recorriendo el país. Eduardo, Guido y amigos, solamente para concluir. Sí, dale, tú, Ramiro. Es increíble cómo hace 10 días estábamos hablando casi de una segura elección de Trump, peor después del atentado que sufrió. Y veíamos una caída libre de Biden después del debate. Era impensable estar hablando ahorita de los números que estamos hablando y de las posibilidades que estamos viendo, ¿no? O sea, para que veas que esto en una semana en Estados Unidos, un país de 300 millones de habitantes, cambió en 10 días. Acá estamos a un año, a 6, 8 meses de las elecciones. Todo es posible. También Atocha en España cambió en 2 días. Ya. Eso es como reflexión. Es reflexiones.
A ver, Son momentos, ¿ah? claro, momentum. Y aparte que en Estados Unidos también vive mucho del spotlight, o sea, Total. Sí, pero yo quiero es un poco preguntar el tema de este nuevo candidato a vicepresidente. Y con un razonamiento. La señora Kamala Harris no ha sido la mejor vicepresidenta. Es más, ha tenido una figura de un perfil bajo y en lo poco bajo bastante cuestionado. Me parece inteligente no poner a un vicepresidente con un perfil que la opaque, porque ella tiene que ser la estrella y demostrar todo aquello que le han cuestionado. Con este razonamiento y lo que se viene en Estados Unidos es un debate al que Trump se está ingeniando todas por no ir ahora, cuando antes le fue beneficioso. Puede haber la causal para que él se excuse de ir a un debate. Los debates no son obligatorios, No son. son acordados entre las campañas. E incluso tradicionalmente son por medios de prensa. No hay un Tribunal Supremo Electoral en Estados Unidos. No, de acuerdo. Entonces, si tú cualquier tienes cosa es la Suprema Corte. cualquier cosa, y no la Suprema, depende de Claro. te vas a la A Corte. las instancias. Si ¿no? no, Federal. si O sea, pero no es- la Florida, como definió la elección de Bush. Sí, señor. en las Concordo. cortes, los hanging chats de Boca Ratón en ese caso. Y fue por cientos, 345 votos que acabaron haciéndolo Marcaron, a George Bush, hijo, presidente. ahí. A W. Y Al Gore tuvo el patriotismo de parar la pelea porque ya se topaba con el cambio de gobierno. Entonces, te dijo, bueno, más importante es la Pero tú la crees que estabilidad. la A ver, elección pero- es estratégico. lo de Tim Walz que decías, yo no creo que ella escogió a alguien que no la opaque, para nada. Yo creo que escogió un gran orador, lo vimos ayer, ¿no? Para los que nos escuchan, ayer fue la presentación en Pensilvania y primera vez que sale, digamos, al estrado nacional, Tim Walz, y se mandó un gran discurso. Y yo no creo que es un tema de egos y que suele ser en política, en este caso no, porque habló John Shapiro, presentó a Kamala habla y cierra Tim Walz. Y después de que cierra Tim Walz, no regresa Kamala. Se recorrió con él el estrado y se fue. Y salió. Entonces, en contra de todo protocolo. Ella es la vicepresidenta de Estados Unidos, es la candidata a presidenta, ella debería haber cerrado. Debería de haber Shapiro presentado a Walz y Walz le pasaba el micrófono, digamos, el estrado a Kamala. Dejó que él cierre. No hay este tema de que no me opaque. Hay el tema de cómo le ganamos, cómo aseguramos ganar la elección. Y este hombre le ha dado ha refrescado una mucho. frescura. Desde que del cierre del discurso de Walz a esta mañana, 28 millones de dólares nuevos de donaciones entraron al Partido Demócrata. Es que tienes que también mostrar lo nuevo. Kamala ya fue conocida, tienes que mostrar quién lo va a acompañar. Y por lo tanto, como te digo, Estados Unidos compra mucho lo novedoso. Entonces tiene que escuchar lo novedoso. Pero solo una pregunta, ¿la opacó o no la opacó con el discurso? Yo creo que la complementó. Ok. O sea, le sumó, por Sí, tomar yo tu también palabra. lo vi y Por el jugó lo mismo. Porque Ya. él lo que genera es un tipo que tiene mucha empatía y mucha entrada con los jóvenes. Sí, ha sido coach, ha sido marín, ha sido del equipo Tiene más dominio profesor. escénico. Sí, Absoluto. y tiene esto que se llama en comunicación empatía, que es el Cercanía. arte, empatía para en Lo que a la comunicación, señora le falta. que es el arte de Ahí va el complemento. influir positivamente en las personas, ¿no? Es que es un tipo así. Tú lo ves a él y lo escuchas y sientes que puede ser tu amigo. Ya. Él te habla de cómo arregla los carros, de los chicos, el partido de fútbol. O sea, alguien con quien puedes tener una conversación tranquilamente, con cerveza en mano, cero lío. Uno más. Sí, descomplicado, cercano, con la gente. Es un tema interesante. Doctor Serrano. Esa situación, Guido, de casi un punto de ventaja, más o menos. Depende de qué números Ya, ves, está ok. un empate técnico. Ok. digamos. Es lo que- ¿Qué estado podría definir? Los 7 que dijo Mauricio al inicio. Ah, lo que decía Mauricio. Porque Pero- si tú ganas aquí aquí en Qué Buena Radio, ¿no? California, por ejemplo, ya está definido que va a votar demócrata. Sería algo impensable que no sea así. Y Kamala Texas, Harris también. y Kamala es Fue fiscal en de allá. Californiana. Y es más, en una radio oía cuando hablaban de los posibles candidatos a vicepresidente que acompañan a Kamala, hablaban mucho de Gary Newsom, el gobernador de claro, California, claro. lo cual es inconstitucional,
por constitución de Estados Unidos no puedes tener el candidato a presidente y vicepresidente Del mismo estado. estado. Entonces, Un buen dato. la gente habla a veces porque tiene pinta de presidente, es gobernador del estado más populoso de Estados Unidos. Y aparte no necesitas los más votos da lo mismo que ganes California con 60, 65, 70, 80%. Da lo mismo, no te Por suma eso un que voto. no los escuchan. Entonces no van para allá. Ya, Oiga, y entonces dentro... Walz, solo para Andrés, perfilar perdón, quién Andrés. es Walz. Reúne las mismas características que tiene un republicano, solo que el área demócrata. Lo están pintando al revés, más bien. Los republicanos lo están pintando a Walz como hiperprogresista. Porque si tú ves la votación de él fue congresista, la Cámara Baja de Estados Unidos, por un distrito de Minnesota. Y ves la votación de él votaba casi siempre en línea con Bernie Sanders, Claro. que es del Partido Socialista. Socialista. Corre por el Partido Demócrata, porque el Partido Socialista no tiene registro nacional. Pero él está inscrito en el Partido Socialista en Estados Unidos. Y la votación de Tim Walz históricamente ha ido de la mano con Bernie Sanders. Sí. Entonces, Y ha sido bien liberal, ¿no? extremo liberal. Sí, porque vi algunas cosas que en eran- la El imagen- pro aborto, el Sí, tema de tema de la chafa, la En la legalización de la imagen- marihuana. Él fue y entregó todas las donaciones que le hizo el NRA, el National Rifle Association, que defienden la segunda enmienda de Estados Unidos, que es el derecho de porte de armas. Le habían hecho donaciones previas, él fue y las devolvió. Guido, solamente una cosa. De esos estados que decía Mauricio, ¿qué pueden hacer ambos, tanto los demócratas como los republicanos? Es tan importante eso, Javier, porque Pensilvania, por ejemplo, la vez pasada se definió por 8.000 votos. Correcto. ¿De cuántos Pero en universo? eso- ¿De cuántos en Son universo? como 18, de los votantes como 18 millones, Imagínate. ciudadanos mucho más, ¿no? Imagínate. Pero 18 los que votaron. 18 Sí, millones y se resuelve por 8.000. O sea, Por imagínate. un poco para que la gente pero, entienda, en o sea. porcentaje el 0.0 algo, ¿no? Ya. Entonces, cuando vemos encuestas, te dicen 49, cuando se define por 0 punto algo, No hay- a la hora de la hora, no hay ese 49 punto algo, porque ya estás dentro del margen de error de la encuesta Y un voto te define todo, ¿no? y aquí, cogiendo la palabra de latín que dijo antes, el momentum, ¿no? O sea, la viada que trae el candidato y te mueve 8.000 votos. ¿Y qué están haciendo los demócratas ahora? Que a mí me parece inmoral e ilegal, pero lo están haciendo. Yendo a darle registro de votación a todos los migrantes que han traído por la frontera Mexicana. del sur Ah. y el gobernador de Texas los manda en bus A Chicago, a Nueva York. a las ciudades estas que Que pueden piden atraer. Martha's Vineyard, que piden que vengan y los están registrando para A Los votar. Ángeles. Entonces, gente que no tiene el derecho de manejar, de trabajar, Claro, no eso tiene- vi- Puede pero definir. le dan derecho Vi de que el gobernador, que el candidato hoy a vicepresidente le había dado licencias a los migrantes que no tenían Es verdad, es verdad. Sí, La residencia. entonces que eran migrantes. Claro. y les dan tarjeta de crédito con cupo para consumo, los ponen en hoteles. Se registras para votar si no eres ciudadano. O sea, Pregun- ilegal. Pregúntale a Kamala, o sea, eso No, puede ser que sea legal, pero que no sea Es que moral. No hay un Tribunal Supremo Electoral, no hay una ley electoral nacional, no hay el Código de la Democracia de acá. En parte, O sea, tú gracias a registras Dios. a quien quiera y- Cada estado tiene su estado ley. e incluso cada condado Tiene hace su sus norma. propias reglas de cómo Ujú. votas. Ok. Porque esto viene de la época en que todo era a caballo. Sí. La Constitución de Estados Unidos, o sea, tarde en los 1700, ahí no había pues comunicación electrónica, no había manera de hacer una sola norma para todos. Claro. Entonces cada estado, si tú eras un estado donde era puro o sea, estaban instalando el tren y a caballo y los cowboys y los indios votaban de una manera diferente que Boston, que ya tenía universidad y todo, ¿no? Muy bien, doña Luisa, doctora Luisa Delgadillo, por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Guido, qué gusto saludarte. Si bien el tema de los migrantes es un tema altamente sensible, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, precisamente mi pregunta iba orientada hacia ellos y hacia el contexto, geopolíticamente hablando. ¿Cuál crees tú que pudieran ser los cambios en el caso de ganar Kamala Harris, tomando en consideración los cuestionamientos que ha hecho Trump
a sus contendores en la campaña respecto de cuáles son sus debilidades y qué es lo que ha perdido Estados Unidos, ha señalado él, económicamente hablando, poniendo incluso en duda temas de logros, alcances económicos, incluso se habla de una recesión. Pero ¿qué podría cambiar o qué debiera, crees tú, reforzarse, más allá del tema de los migrantes, en la eventualidad de que ganase los candidatos demócratas? El cambio no mucho, porque ya venía siendo vicepresidenta de Estados Unidos. O sea, es parte de la gestión de Biden, sería una continuación de políticas y procesos grandemente. El cambio más bien, en caso de que gane Trump, sí sería un cambio, ahí vendría el cambio de políticas base. Temas como la migración para Estados Unidos es muy sensible porque ha tenido una ola enorme últimamente, y no van pues los PhD, cruzan los salvamaratrucha. Entonces se llenan de salvamaratrucha y la verdad es que, o sea, la contribución es más, en alguna manera, más en el mal que en el bien en cuanto a la sociedad. Trump expresó una idea que a mí me pareció maravillosa, no la había escuchado antes, que todos aquellos ciudadanos extranjeros que estudien universidad en Estados Unidos y se gradúen, reciban automáticamente visa permanente de trabajo. Eso es bueno. Entonces, tienes migración, pero migración que aporta, quien estudia para enfermería, quien estudia para ingeniero, quien estudia para lo que fuere, o ciencias sociales, artes, ciencias duras. Guido. Pero, entonces, regresan, o sea, ya el Estado americano gastó infraestructura y todo en educar a estos chicos, ganando, porque la universidad no es gratis tampoco allá, pero captas y retienes esos. Entonces, si vamos a tener una migración, que sea más bien migración que aporte en mentes. En las carreras cualquiera, el cerebro más que Guido, todo. ¿podríamos, en el caso del Ecuador, poder replicar o tomar algo de esa propuesta? Le pregunto a quien ha hecho política activa en el país, ¿hasta dónde eso es posible, habida cuenta de lo que está sucediendo en Venezuela y del anuncio que han hecho hermanos venezolanos, en el sentido de que de no darse paso a una transición como lo están demandando ellos en su país y muchos otros países de la comunidad internacional, de seguir saliendo en estampida de Venezuela hacia los diferentes países del mundo, incluido en Ecuador, donde hoy por hoy se habla de unos más o menos 400.000 venezolanos? Bueno, una diáspora que venezolana que al mundo, y es de verdad una lástima, y es el resultado de un gobierno totalitario, narcocleptócrata del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, que tiene hundido a Venezuela, el país alguna vez no tan atrás en la historia, el país más rico del mundo, y ahora están pues con sueldo de un equivalente a $1 diario. Pero sigamos en los Estados Unidos. Y yo sí quiero un temita. Respondiéndole aquí. ¿En qué nos beneficia como país si sale un demócrata o sale un republicano? Esa es una pregunta al lugar. Estamos aquí discutiendo el tema de Estados Unidos, pero hasta ahora, 61 años, yo no veo que Estados Unidos ha hecho nada, no por Ecuador, por Latinoamérica, por la región. Ellos han puesto sus ojos en Europa, hicieron el plan Marshall, en Asia, pero y nosotros que tenemos la mayor riqueza de agua del mundo, o sea, en vez de darnos un plan Marshall, nos mandan al Fondo Monetario. Bueno, nosotros vamos solitos. A Colombia le dieron el plan Colombia, ¿no? Y acá también tuvimos el plan Cóndor, y para efectos de seguridad, Centroamérica ni se diga, Centroamérica... Estoy comparando como región. Corre como región, Centroamérica. Y Europa. O sea, yo al revés, yo te diría que mucho más es la influencia en nuestra región que en Europa. Entonces, porque tienes, recordemos cuando ponían bombas en la bahía en Nicaragua, los gringos, bueno, entonces tenías sitiado cualquier barco que entraba a Nicaragua, se la jugaba ahí, y eso fue para la historia de parte del gobierno americano. O sea, sí hay una... Reformulo porque no entiendo, Ramiro. A ver, ¿quién ha sido de más aporte para Latinoamérica? ¿Los demócratas o los republicanos? ¿Podrías dar una definición? A ver, recordemos en el 79, toda Latinoamérica estaba en dictaduras. Sí. Jimmy Carter era presidente de Estados Unidos en esa época. La historia le da a Reagan
el cambio de las democracias, el cambio a la democracia de Latinoamérica. Sí. Yo creo que el gran mérito debería haberlo tenido Jimmy Carter, porque Ecuador en el 79, y de ahí vino una seguidilla de países, pasando, excepto Paraguay y Brasil, que se demoraron más, todo el resto pasaron a ser democracias de inmediato. ¿Qué hizo Reagan? Aguantó el proceso para él cosechar, digamos, el cambio. Pero acá, cuando Jaime Roldós se posesionó, vino Rosalind Carter como primera dama de Estados Unidos a representar al país. Entonces, ¿qué nos ha apoyado Estados Unidos a la región? Tarde en los 70, temprano en los 80, democracia para la región, por ejemplo. Tenía la Alianza para las Américas de John F. Kennedy, que fue un programa espectacular para todos y para todo el hemisferio, que después ya con el BJ se perdió por un foco más localista, ¿no? Pero básicamente, mirando hacia adelante ahora, porque eso ya es para atrás en la historia, la postura de Trump en cuanto a comercio exterior, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ahí no hay dos vueltas que darle. La postura de Trump es de un mercado más cerrado y los demócratas son de mercados más abiertos ahora, en general. Pero esos mercados cerrados tampoco es que también nos convienen, porque evita competencia de otros lados a donde ya tenemos nosotros ingresados nuestros productos. Guido, ¿eso implicaría la posibilidad de poder lograr formalizar ese ansiado tratado de libre comercio o acuerdo comercial con Estados Unidos en los dos escenarios? ¿Qué es lo que podría venir? Bueno, lo negocian los ejecutivos, pero los aprueban los congresos. Entonces dependerá también, y el tratado de libre en Estados Unidos tiene que pasar por las dos cámaras, por la Cámara Baja y después por el Senado. Entonces tienes que tener en la misma línea de política comercial a la Casa Blanca, la Cámara Baja y el Senado. Allí no funcionan tanto entonces los contrapesos. Entonces, acabas pues tomas y dacas también. Okay. O sea, me apruebas este tratado de libre comercio y te apruebo el aumento del presupuesto para el border wall del sur. O sea, también entras en tomas y dacas. Si ponemos en la balanza, Guido, a la región latinoamericana, ¿qué le interesa más, demócrata o republicano? Le interesa más que le vaya bien a Estados Unidos, porque un Estados Unidos que le va bien nos jala para arriba. Un Estados Unidos en recesión nos jala para abajo. Pero es netamente politiquero, porque recesión técnicamente necesitas 2 trimestres seguidos de una caída de la economía de más de tanto, y no se ha dado ni el primero. La caída de la bolsa, que tanto se habló hace 2 días, fue 2,5%, no es algo relevante. Querido Guido, agradecerte. La verdad que nos pasamos un poquito. Queda para la próxima. Por ejemplo, la forma en que pueden votar en Estados Unidos, que votan anticipados, que pueden votar por correo. Eso fue una discusión de Trump, cosas así, pero ya ahorita ya se nos acabó el tiempo. Y ahora Trump está a favor del voto por correo, cuando él decía que lo que le habían hecho trampa a él era vía el voto por correo. Lo vamos a hablar la próxima vez. Qué buena radio. Muchas gracias. El hombre que ha salido de socioempleo. Está en Centro de Recuperación Laboral aquí en Hay que cobrar una comisión. No, ya se pone usted. No por la ubicación. Hay 3 ahorita, pero no los vea. No los vea. Ya me mandaron a repelar una vez ahí. Director, usted no sabe cuántos de los presentes estaban ahí en la fila. Sí, algunos. 3. Encabezados por Ramiro. Obvio. Muy bien. Que pasa de café en café, ¿no? Vamos a pagar el corte. Viene Carlos Barresueta.